La charla del día de hoy se titula Superando obstáculos. Micrófono. Está bien, está bien. Superando obstáculos. ¿Sí? ¿Y a qué llamamos obstáculos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los obstáculos que hay que superar? Bueno, estos problemas, estas mochilas que vamos cargando, ¿sí? Todas esas situaciones que llegan a nuestra vida y que en general tendemos a enfocarnos en ese desorden momentáneo o en esa confusión que nos provoca y que nos causa tristeza, enojo, desesperación por momentos. Y aquí es donde debemos tomar en cuenta que no por nada hemos encarnado, ¿sí?, en esta tierra, esta morada de pruebas y expiaciones, en la que tenemos que luchar en forma cotidiana con la perversidad del hombre, las inclemencias de la naturaleza, y todo ¿para qué? Para que vayamos desarrollando las cualidades del corazón y del intelecto. ¿Sí? Bien. Y aquí es que Dios, en su infinita bondad, ¿sí?, justicia e inteligencia, hace que vayamos, digamos, que las pruebas que llegan a nuestra vida, a nuestra existencia, ¿sí?, en realidad se transformen en provechosa oportunidad de progreso. ¿Sí? Lo cual, por supuesto, no sucede en una sola encarnación, sino que se va desarrollando existencia tras existencia. Ahora bien, veamos qué dice el libro de los espíritus al respecto. ¿En qué se funda la duración de los padecimientos del culpable? En el tiempo preciso para su mejoramiento, ¿no? Fíjense qué contundente, porque, digamos, el dolor, ¿sí?, y la felicidad está en relación con la purificación del ser. De igual modo, ¿sí?, el grado e índole del sufrimiento también está en relación con el tiempo que le lleve mejorarse. Así, a medida que se va purificando, las aflicciones disminuyen, ¿sí?, y van cambiando de naturaleza. Ahora bien, ¿podrá ser eterna la duración de los sufrimientos del espíritu? Y nos contestan, la ley que rige la duración de las penas es eminentemente sabia y benévola, puesto que subordina dicha duración a los esfuerzos que realice el espíritu y no le quita jamás su libre albedrío, ¿no? Entonces, continúan orientándonos, digamos, en este sentido. Nos dicen, si existiese seres eternamente malos, es decir, que nunca han de arrepentirse de los males que realizan, entonces sí, sufrirían eternamente. Pero Dios no ha hecho seres de esa naturaleza. Simplemente nos ha hecho a todos en las mismas condiciones, con el mismo punto de partida, simples e ignorantes, pero con esa necesidad interna irresistible de salir de ese estado de inferioridad y ser felices. ¿Sí? Con lo cual el sufrimiento nunca puede ser eterno. Bien, aquí en Momentos de Decisión, ¿sí?, este hermoso libro de Divaldo Franco, por el espíritu Marcos Prisco, nos dicen dificultades imprevistas en el camino de la liberación. No te sorprendas cuando se produzcan dificultades en el camino del ennoblecimiento que te has propuesto. La magnitud de un ideal se mide por las resistencias que provoca. El valor de un esfuerzo se aprecia por la intensidad de la perseverancia sin desfallecer. Bien, y aquí vamos a desarrollar algunos obstáculos que son los que nos pueden ir surgiendo, ¿sí?, a medida que vamos avanzando en nuestra existencia. Por supuesto que es enunciativo porque obstáculos hay miles, ¿sí?, y lo que para uno puede ser un obstáculo, para el otro puede no serlo. Sin embargo, bueno, elegí algunos que me parece que son los más, digamos, comunes. El primero que me vino a la cabeza cuando pensaba en obstáculos es el miedo, ¿no? Como esa reacción espontánea que se nos produce a nivel orgánico, ¿no? Y que tiene que ver con una amenaza real o imaginaria, ¿no? Que muchas veces este miedo se produce por una amenaza imaginaria, qué sé yo, los que somos padres quizá, cuando nuestros hijos demoran un ratito en llegar, o lo que fuera. En general son amenazas, ¿sí?, imaginarias, que también reales, y que nos provocan reacciones de tipo, ¿sí?, física y mental. Por un lado tenemos la reacción física que nos produce el miedo, que tiene que ver con que nos ponemos tensos, se nos acelera el corazón, tenemos palpitaciones, nos sube la presión. Y todo esto sucede en tan solo un segundo,
¿no? Entonces es como difícil de controlar. Y a nivel mental, lo que nos sucede con el miedo es que a veces lo anclamos, o sea, anclamos el miedo a situaciones, personas, cosas, ¿sí? Que yo, como el miedo, no sé, a las arañas, el miedo a mi jefe, el miedo, no sé, digamos, lo anclamos a determinadas cuestiones y eso hace que se torne más difícil de superar. Bien, otro obstáculo, la tentación, ¿sí? Como esto que implica el deseo de llevar a cabo algo que me trae un beneficio o sensación agradable a corto plazo, pero dañina a largo plazo, ¿sí? Sin embargo, o sea, para la vida es importante enfrentarnos con tentaciones o con estas evaluaciones morales, si en tanto son motivaciones para el crecimiento, para el progreso. Y a medida que vamos enfrentando las tentaciones, bueno, y las vamos superando, son conquistas que nos preparan para una prueba mayor. Bien, por otro lado tenemos el dolor, ¿sí? Como ese sufrimiento o tristeza que nos invade en algún momento de nuestra vida, o en varios en realidad, y muchas veces no nos deja avanzar, ¿no? Porque nos sentimos o colapsados o muy tristes. Sin embargo, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo Bienaventurados los que lloran, nos dicen que hay que saber sufrir, ¿no? Que solo aquellos que saben sufrir las pruebas, ¿sí? Con fe, con perseverancia, con firmeza y con sumisión a la voluntad divina son los que se acercan al reino de Dios, ¿no? Y que muchas veces a través del dolor es que nuestras plegarias son más fuertes, son más profundas, ¿no? Entonces el dolor en realidad es una bendición, ¿no? Ya Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros y justamente se refería a esto, que en vez de estar distraídos con los placeres terrenales, justamente nos enfoquemos en el ser, ¿sí? En lo importante. Otro de los obstáculos que vino como importante es la duda, ¿no? Cuando nos posicionamos en la dualidad. Y esto sucede todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre, sobre todo, tenemos varias opciones. Entonces nuestra mente va saltando de acá para allá, ¿sí? Y estamos todo el tiempo posicionados en la dualidad. ¿Voy o mejor me quedo? Sí, ¿me pongo el buzo negro o el blanco? ¿Como manzana o como banana? ¿No? Digo, son ejemplos por ahí pavos, pero a esto me refiero, que sobre todo, absolutamente todo, siempre tenemos varias opciones. Entonces nuestra mente está como fuera de foco. ¿Y qué es importante? Poder enfocar nuestra mente. Por ejemplo, en un momento de felicidad, nuestra mente no está en duda, ¿no? Simplemente está al 100% en ese momento, está enfocado. En cambio, cuando no estamos enfocados y cuando estamos en la dualidad constante, nuestra mente se divide y ahí es donde entra el miedo, entra la desdicha, ¿sí? Por eso es importante poder estar enfocados. Bueno, y otros, ¿no? Como les decía, es meramente enunciativo. Bien, ahora todos estos obstáculos y otros, sí, llegan a nuestra vida en distintos momentos y pareciera que a medida que uno va profundizando en el conocimiento o en el entendimiento, ¿no? O en el perfeccionamiento, pareciera que los obstáculos son cada vez mayores, ¿no? O cada vez más difíciles. Sin embargo, eso tiene una lógica y tiene una explicación, y es para que vayamos adquiriendo mayor fortaleza, porque jamás nos olvidemos que Dios no nos da una mochila más pesada que la que podamos cargar. Entonces, en vez de quejarnos, ¿sí? O tratar estos obstáculos como barreras permanentes en nuestra vida, ¿sí? La idea es poder enfrentarlos, tomar la firme decisión de enfrentarlos para poder atravesarlos y así superarlos. ¿Sí? Nunca vamos a poder superar ningún obstáculo si intentamos esquivarlos, ¿sí? Simplemente uno tiene que atravesarlos para poder superarlos. Entonces, bueno, acá vienen las buenas noticias, las herramientas, que claro también, ¿no? Es algo enunciativo, ¿no? Porque hay muchas más, pero bueno, les voy a comentar algunas. Acá el libro de los espíritus
tenemos esta pregunta que dice, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en la presente existencia y resistir las instigaciones del mal? Conócete a ti mismo. Y acá tenemos la primera herramienta, una muy importante. Y entonces, ¿de qué manera podemos lograrlo? Dice, examinad lo que pudierais haber hecho contra Dios, después contra el prójimo y por último contra vosotros mismos. Las respuestas serán un descanso para vuestra conciencia o la indicación de un mal que es menester curar, ¿no? Y para esto los espíritus superiores nos dan distintos tips, ¿sí? O ejercicios prácticos que podemos llevar a cabo como para hacer este ejercicio de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Uno de ellos es, llegada cada noche, sí, pensar en nuestras acciones del día y ver en qué debemos, qué debemos modificar o qué debemos seguir haciendo o lo que fuere, pero sí tomar conciencia de las acciones, ¿sí? Del día para ver cómo proseguir y cómo mejorarnos. Otra de los tips que nos tiran tiene que ver con pensar que si Dios en este momento decidiera llevarme al reino de los cielos, ¿no? Donde nada permanece oculto, entonces si temiera de encontrarme con alguna persona, ¿no? O tengo algo oculto o lo que fuere, como para ir pensando, haciendo un poquito de introspección. Bien, otra herramienta que tenemos, elevar el autoestima. Sí, el autoestima es el retrato que tenemos de nosotros, es el conjunto de elementos aceptados como ciertos en relación a uno mismo. Sí, y es importante el autoestima porque, nos ayuda a tener una vida más plena. En cambio, si tenemos una baja autoestima, lo que nos termina sucediendo es que entra el miedo, si entra la inseguridad y nos sentimos débiles. Entonces, claramente se nos complica poder ir, afrontando los obstáculos que se nos presentan. Acá en Educación de los Sentimientos, Jason de Camargo nos da algunos tips también para poder elevar el autoestima, ¿sí? Uno es a través del autoconocimiento, que es lo que veníamos charlando recién, hace un ratito. Otro, aceptar como uno es decir, poner foco, ¿sí? En los aspectos positivos que tenemos, porque todos los tenemos, ¿no? Entonces, poner foco en eso, cultivar buenos hábitos, porque la autoestima vendrá en la medida del empeño y la voluntad que uno le ponga a cultivar buenos hábitos, buenos pensamientos, buenos sentimientos, y estos momentos de paz, de plegaria, que nos traen conciencia, nos traen entendimiento. Perseverar en todo esto, creer en ti también, qué importante, ¿no? Sabiendo y con la convicción de que siempre hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para, actuar de la mejor forma, ¿no? Con las herramientas que teníamos, con los recursos que teníamos. Y todo esto nos trae autoaceptación, confianza, flexibilidad y una actitud positiva, ¿no? Frente a todo lo que nos vaya sucediendo. Bien. Bueno, otra herramienta, el coraje. El coraje. Como esa fuerza de voluntad para llevar adelante una acción pese a los impedimentos, sobreponiéndose y perseverando, ¿no? Es luchar por lo que uno quiere, venga lo que venga, ¿no? Tener coraje. Entonces acá nos dicen, en la educación de los sentimientos se establecen estructuras sólidas del alma que nos hacen ver que el miedo es por lo general nada más que un enfoque al que la mente está condicionada a causa de sucesos, en general del pasado, ¿no? Entonces, cuanto más puro el corazón, los sentimientos y la conciencia, tengo mayor coraje y menos miedo, ¿no? Porque toda esta purificación lo que hace es darme estabilidad, ¿sí? Esta paz duradera, esta seguridad interior, que me posiciona para poder tener ese coraje que necesito. Bien, otra herramienta, el control de los pensamientos, ¿sí? Porque toda obra humana es resultado o son resultados de los pensamientos. Porque lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, todo, absolutamente todo, previamente ha habitado en los pensamientos, en la fuente mental que los ha creado.
Sin embargo, controlar los pensamientos y renovarlos no es tan sencillo como parece, porque requiere de mucho autocontrol y capacidad de renuncia. Ya Pablo a los filipenses les dijo: cada día debe cultivarse el buscar el lado verdadero, honesto, justo, puro, amable de las cosas. Entonces habrán encontrado la orientación divina, ¿no? Y a esto se refería, a los pensamientos. Bien, otra herramienta. Quitarse la infelicidad en forma consciente. Fíjense. Desinstaurar la tristeza instalada como un hábito, ¿no? ¿Cuántas veces la tristeza ha llegado a nuestra vida por alguna circunstancia y se ha instalado, ¿no? Es decir, no ha fluido. La tristeza llegó para enseñarnos algo, para que tengamos algún aprendizaje y después, no sé, ha formado parte de nuestra vida. Entonces es como el enfoque, el punto de vista a partir del cual vemos todo lo que nos rodea. Entonces la tristeza llega, hay que aceptarla, pero después tiene que fluir. Tomar rienda sobre lo que puedo controlar y aceptar lo que no puedo controlar, ¿no? Y para eso, bueno, me tengo que poner a pensar qué es lo que puedo controlar. Bueno, mi reacción, cuáles son mis actitudes, mis decisiones cuando se me presentan oportunidades. Bueno, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo pienso. Sí, bueno, qué es lo que pienso, hasta ahí lo puedo controlar, pero bueno, por lo menos uno quisiera. ¿Y qué es lo que no puedo controlar? Lo que no puedo controlar, bueno, qué es lo que hacen, dicen o piensan otras personas, ¿no? Lo que tiene que ver con los eventos naturales, es una inundación, o los tiempos naturales, como la vejez, ¿no? La vejez llega con los achaques, que por supuesto ninguno de nosotros quiere sufrir. Sin embargo, debemos aceptarlos porque es parte de la vida, ¿no? O los que tenemos hijos, bueno, cuando son chiquitos y después crecen y llega el momento en que se tienen que ir y uno los suelta, ¿no? Son los tiempos naturales. Y bueno, sobre eso no podemos hacer otra cosa que aceptarlos y dejar que fluya. Orar con fe, esta es la herramienta por excelencia, ¿no? Para superar obstáculos. Y acá tenemos el poder material versus el poder espiritual, ¿no? Porque llega un momento que nada de lo que podamos hacer los humanos nos puede servir. Como por ejemplo el caso típico es, bueno, cuando hay una persona que está al borde de la muerte, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado algún médico que ha dicho, bueno, hasta acá llegamos nosotros los médicos, a partir de ahora está en manos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el poder espiritual, el poder de Dios es ilimitado. En cambio, el poder material es limitado, ¿sí? Paramahansa Yogananda, en su libro Dios es tu mayor necesidad, nos regala esta hermosa frase que dice: Dios responde infaliblemente a toda oración que se acompaña de un constante ejercicio de la voluntad orientada a la perfección moral, ¿no? Me pareció un poco un resumen de lo que venimos charlando. Bien, y acá en momentos de decisión también, esta frase que me gustó mucho dice: debemos llevar a cabo con esmero nuestra parte, siendo conscientes de nuestras limitaciones y confiar los resultados a Dios por la oración como medio por excelencia para superar obstáculos, ¿sí? Bueno, aquí les comparto unas fotitos del CEI, del Centro Educativo Integral de La Matanza. Aquí un pequeñito, mamás, abuelas, ¿sí? Y hemos charlado en varias oportunidades, ¿sí? Con los chicos, con las mamás y con las abuelas que se acercan, esta cuestión de justamente los obstáculos que han llegado a nuestra vida y que ha hecho uno con esos obstáculos, con esas pruebas, ¿no? Entendiendo que siempre traen un aprendizaje, una enseñanza y sobre todo un crecimiento, ¿no? Y siempre, digamos, no sé si se llega a leer, pero bueno, la conclusión, ¿no? Y a propuesta de las propias mamás, chiquitos y demás, que hicieron este cartel que dice: la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza, ¿no? Es otra gran herramienta. Bien.
Y hay quien despierte y sea feliz. De Divaldo Franco, dice: vivimos en la situación que necesitamos para nuestro progreso liberador, por lo que debemos apoyarnos en el coraje y recurrir a la fe como mecanismos de seguridad. ¿No? De que seguramente, previo a encarnar, hemos rogado tener las distintas oportunidades de crecimiento a través de la redención personal, ¿no? Hemos suplicado pasar por esas enfermedades periódicas o esos sufrimientos o aflicciones justamente para que nuestra conciencia no olvidara de la fragilidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Y del crecimiento, el progreso que se produce a través del dolor. Que seguramente nuestros guías nos habrán advertido sobre las difíciles batallas de la vida carnal. Sin embargo, nosotros, viendo a lo lejos el futuro feliz, decidimos soportar la cruz con una sonrisa, la calumnia con el perdón, el antagonismo con la fe y el abandono con el coraje, entendiendo que las vicisitudes de la vida tienen una causa justa al haber sido impuestas por Dios, ¿no? Ahora fíjense cuánto nos condiciona el punto de vista. Esta persona, ¿no?, que está en la cima de la montaña, seguramente no está teniendo el mismo punto de vista que tenía cuando empezó el ascenso. Seguramente que no. Bueno, no, en realidad. ¿No? Entonces, bueno, de igual forma, cuando uno toma solo en cuenta el punto de vista de la vida terrenal, cuando llega una prueba difícil a nuestra vida, un obstáculo, uno se lo ve como algo interminable, ¿no? Y el dolor realmente sofoca con todo el peso porque uno pareciera que no va a terminar nunca, ¿sí? En cambio, cuando uno se posiciona desde el punto de vista de la vida espiritual, ¿sí?, puede ver de una sola mirada toda la existencia corpórea, ¿no? Y ve la vida y toda la existencia como un punto en el infinito. Entonces entiende la brevedad de la vida corpórea y se dice a sí mismo que ese sufrimiento, ¿sí?, o esa prueba, esa dificultad, ya pasará, ¿no? Y entonces, en vez de quejarse, agradece las oportunidades de crecimiento, por difíciles que sean, ¿sí?, entendiendo y con la certeza de un futuro próximo, ¿sí?, más venturoso, mejor, más feliz, ¿sí?, que eso le da fuerza, aliento para seguir adelante. Y bueno, por último, les voy a pedir un minutito más de su atención y les voy a contar una historia, ¿sí?, que se titula El lenguaje de Dios. Y dice así: una vez un soldado, ¿sí?, en una batalla junto con sus compañeros, y bueno, había dos bandos como en toda batalla, y el bando de él estaba perdiendo. Casi todos sus compañeros habían sido abatidos. Entonces los poquitos que quedaban juntos decidieron separarse, disiparse por el bosque para ver si podían salvarse, si podían salvar su vida. Entonces este soldado corrió y corrió hasta que encontró una cueva y se metió dentro. Tenía el convencimiento que los adversarios en pocas horas llegarían a ese lugar. Sin embargo, estaba tan agotado que decidió meterse dentro de esa cueva. Y lo único que atinó fue a rezar con todo su corazón y pedirle a Dios que lo protegiera y que lo ayudara a salvar su vida. A los pocos minutos apareció una gran araña en la entrada de la cueva. Y entonces empezó a tejer una tela de araña. Y el soldado que estaba dentro de la cueva dijo, totalmente desilusionado: Dios mío, te he pedido que me protejas y me has enviado una araña. ¿Esa es tu forma de protegerme? Estaba muy triste, muy triste. Entonces, a las horas, y tal como lo había pensado, llegaron los adversarios al lugar, ¿sí? Y si bien no podían verlo al soldado que estaba dentro de la cueva, él sí podía escucharlos perfectamente. Y entonces al rato uno de los soldados le dice al otro:
ahí hay una cueva, ¿habrá alguien dentro? Y entonces el otro soldado le contesta, no, imposible, yo ya me acerqué y hay una gran tela de araña en la entrada de la cueva, con lo cual no puede haber nadie dentro. Y a los minutos, después de charlar un ratito, se fueron. Entonces el soldado se salvó. Entonces nunca sabemos bajo qué forma o bajo qué lenguaje, ¿no? Dios está protegiéndonos o nos está enviando su gracia. ¿Sí? Pero lo que sí sabemos y tenemos total certeza es que siempre estamos bajo su cuidado y bajo su mirada. Bueno, espero que hayan disfrutado la charla como yo. Les agradezco muchísimo por sus oídos atentos y nos disponemos a recibir pases. Muchas gracias.